Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren maravillosamente bien el día de hoy. Estoy muy emocionado de traerles un tema que sé que a muchos de ustedes les ha estado generando muchísima curiosidad e intriga. Hoy vamos a desentrañar uno de esos misterios que han mantenido a tantos fanáticos de la farándula y del mundo del espectáculo en vilo. Vamos a hablar de la supuesta ruptura entre Hande y Kerem. Y no solo eso, sino que vamos a intentar revelar la verdadera razón detrás de su separación. Sé que ha habido muchos rumores, especulaciones y, francamente, un mar de información contradictoria flotando por ahí. Por eso hemos hecho una investigación exhaustiva para traerles las pistas más sólidas y los detalles más creíbles que hemos podido encontrar. Así que si son tan fans de estas personalidades como nosotros, o simplemente les encanta estar al tanto de todo lo que sucede en el mundo del entretenimiento, este vídeo es definitivamente para ustedes. Antes de sumergirnos de lleno en este fascinante tema, les quiero recordar algo súper importante: si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal ahora mismo. De esta manera se asegurarán de no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos, porque créanme, tenemos mucho más contenido interesante preparado para ustedes. Además, al suscribirse nos ayudan un montón a seguir creciendo y a poder traerles siempre la mejor información. Un simple clic hace una gran diferencia. Así que adelante, suscríbanse y activen la campanita para que les lleguen todas las notificaciones. Ahora sí, vamos a lo que nos trajo aquí. La relación de Hande Erçel y Kerem Bürsin ha sido, sin lugar a dudas, una de las más comentadas y seguidas en los últimos años. Desde que sus caminos se cruzaron en el set de una serie que los catapultó a la fama internacional, la química entre ellos era innegable, tanto en pantalla como, aparentemente, fuera de ella. Sus seguidores, cariñosamente apodados Hande Kerem fans, o algo similar, se enamoraron de su conexión, de las tiernas publicaciones que compartían, de las miradas cómplices y de la manera en que parecían apoyarse mutuamente en sus carreras y en sus vidas personales. La pareja se convirtió en un verdadero fenómeno, y cada aparición pública, cada entrevista y cada foto juntos era analizada al detalle, buscando siempre confirmación de que lo suyo era algo real y duradero. Por eso, cuando comenzaron a surgir los rumores de una posible ruptura, el impacto fue tremendo. Fue como un golpe de realidad para muchos de sus seguidores que habían invertido tanto emocionalmente en verlos felices juntos. Al principio, como suele ocurrir en estos casos, la información era vaga y fragmentada. Se hablaba de distancias, de agendas apretadas, de diferencias irreconciliables, de intervenciones de terceros, una lista interminable de posibles motivos. Y es que cuando una pareja mediática se separa, el vacío que dejan se llena rápidamente con especulaciones, y cada medio de comunicación o cuenta de redes sociales intenta dar su propia versión de los hechos, a menudo sin tener una base sólida. Hande y Kerem, al ser personas públicas, están constantemente bajo el escrutinio de la prensa y del público. Cada uno de sus movimientos, cada una de sus declaraciones, se interpreta como una pista más. Y en el caso de una ruptura, esto se amplifica exponencialmente. Lo interesante de este caso particular es que, a diferencia de otras rupturas donde las parejas dan comunicados claros y directos, aquí parece que ha habido mucho silencio, mucha sutileza. Y cuando hay silencio, es cuando la imaginación vuela más alto. Intentemos poner un poco de orden en este caos de información y veamos qué es lo que realmente se ha dicho, que se ha rumoreado y, sobre todo, qué podría ser la verdad detrás de la separación de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Uno de los primeros rumores que empezó a circular con fuerza fue el de las supuestas diferencias en sus planes de futuro. Se decía que Hande, por un lado, buscaba una estabilidad más enfocada en formar una familia y sentar raíces, mientras que Kerem, por otro lado, tenía grandes aspiraciones profesionales que requerían una mayor movilidad, incluyendo posibles proyectos internacionales. Estas diferencias en la visión a largo plazo de la vida de pareja son, lamentablemente, causas muy comunes de ruptura en cualquier relación, y cuando se trata de dos personas con carreras tan exigentes y ambiciosas como las de ellos, estas presiones se vuelven aún mayores. Imaginen la complejidad de coordinar dos agendas de trabajo que los llevan a diferentes países, con proyectos que pueden durar meses y que requieren una dedicación total. Además, las aspiraciones personales, sean profesionales o familiares, pueden tomar direcciones distintas y, en ocasiones, incompatibles. Otro rumor que cobró mucha fuerza, y que quizás sea uno de los más difíciles de desmentir o confirmar, fue la intervención de terceros. Se llegó a especular sobre posibles celos, sobre terceros interesados en robar la atención de uno de ellos,
o incluso sobre malentendidos generados por personas cercanas a la pareja. En el mundo del espectáculo, las amistades y las relaciones profesionales pueden ser muy intensas, y a veces, la línea entre lo profesional y lo personal se vuelve difusa. Sin embargo, hasta donde hemos podido investigar, no hay evidencia concreta que respalde estas afirmaciones de manera contundente. Muchas veces, estos rumores nacen de la simple necesidad de encontrar un villano en la historia, de buscar una explicación externa a algo que podría ser mucho más interno y personal. También se habló de la presión mediática. Y sinceramente creo que este es un factor que no podemos subestimar. Cuando tu relación está constantemente en el ojo del huracán, cada día es un juicio público. Los medios buscan la primicia, los fans exigen detalles, y cualquier pequeño desliz, cualquier cambio en la dinámica de la pareja, se magnifica hasta proporciones épicas. Esta presión constante, esta falta de privacidad, puede desgastar incluso a las relaciones más sólidas. Imaginen vivir con la constante sensación de que están siendo observados, analizados y juzgados. No es algo que cualquiera pueda soportar por mucho tiempo sin que afecte su estado de ánimo, su comportamiento y, en última instancia, su relación. Pero ¿cuál podría ser la verdadera razón? Siendo honestos, la verdad absoluta y oficial es algo que solo Ande y Kerem conocen. Sin embargo, basándonos en las declaraciones, en los comunicados indirectos y en el comportamiento que hemos observado, podemos intentar trazar un panorama más coherente. Muchos de los portales de noticias turcos más respetados y los insiders de la industria del entretenimiento han apuntado a una razón que suena bastante plausible y, a la vez, dolorosa: la incompatibilidad de sus ritmos de vida y sus aspiraciones profesionales a largo plazo. Se dice que mientras Kerem estaba enfocado en expandir su carrera internacionalmente, con proyectos en mente que lo llevarían a trabajar en diferentes partes del mundo, Ande, si bien también tiene ambiciones profesionales, sentía una mayor inclinación hacia un estilo de vida más estable y cercano a sus raíces. No se trata de que uno sea mejor que el otro, sino simplemente de que sus caminos y prioridades vitales empezaron a divergir. Y cuando las prioridades vitales se desvían, es muy difícil mantener un rumbo común en una relación, especialmente en una que ya enfrenta las presiones de la fama y las demandas de la industria del entretenimiento. Pensemos en esto: Kerem Bürsin, con su visión global, buscando oportunidades en Hollywood, en proyectos internacionales de gran envergadura. Esto implica viajar constantemente, mudarse, adaptarse a diferentes culturas y estilos de vida. Por otro lado, Hande Erçel, si bien es una actriz reconocida a nivel mundial, también es una persona que valora su círculo cercano, su familia, y quizás busca un hogar más estable y proyectos que le permitan mantener esa conexión. Estas son aspiraciones perfectamente válidas para cada uno, pero que pueden ser difíciles de conciliar en una pareja. Imaginen la conversación difícil: mi carrera me está llevando por este camino, y siento que necesito perseguirlo con todo. ¿Cómo encaja eso con lo que tú quieres para tu vida? Y la respuesta podría ser: yo también tengo mis sueños y mis necesidades, y siento que nuestro camino se está separando. No es una cuestión de amor ni de falta de él, sino de compatibilidad en etapas vitales y ambiciones. Además, debemos recordar que la vida de celebridades está llena de momentos efímeros y efusivos, especialmente al principio de una relación intensa. La adrenalina de estar juntos en la cima de su popularidad, el apoyo mutuo en proyectos exitosos, todo eso crea un vínculo muy fuerte. Pero las relaciones, para perdurar, necesitan más que solo momentos de euforia. Necesitan fundamentos sólidos, compatibilidad de visiones a largo plazo y, sobre todo, un entendimiento mutuo de las aspiraciones individuales. Otro aspecto que, aunque no sea la causa principal, pudo haber contribuido a la tensión, es la diferencia de edad entre ellos. Aunque no es una diferencia abismal, Kerem es algunos años mayor que Hande. Y a veces incluso esas pequeñas diferencias de edad pueden traducirse en etapas vitales y prioridades distintas. Unos años pueden significar la diferencia entre querer establecerse y querer seguir explorando el mundo y las oportunidades profesionales. Ahora, ¿qué hay de las declaraciones que han hecho? Si bien han sido muy cuidadosos y han evitado entrar en detalles escabrosos, ambos han hablado de la importancia de su amistad y de un cariño mutuo que trasciende la relación romántica. Esto, para mí, es una señal de madurez y de respeto. Significa que, a pesar de la ruptura, han logrado mantener una conexión humana valiosa. Y francamente, en un mundo donde las rupturas a menudo se vuelven espectáculos desagradables, su actitud es digna de admiración. Kerem, en alguna ocasión,
ha mencionado que la relación terminó de manera amistosa, y Andy ha hecho eco de sentimientos similares, enfatizando la buena relación que conservan. Esto refuerza la idea de que no hubo un gran drama o conflicto, sino más bien una decisión consciente de tomar caminos separados por razones que, aunque dolorosas, eran necesarias para su crecimiento individual. Y aquí es donde entra la famosa verdadera razón. No es una traición, no es un tercero que se interpuso de forma maliciosa, no es una discusión explosiva que terminó todo. La verdadera razón, y esto es lo que la mayoría de los analistas y seguidores más observadores han llegado a concluir, parece ser un asterisco evolución natural y divergencia de sus trayectorias vitales y profesionales. Es la constatación de que a pesar de los sentimientos profundos que puedan haber existido, sus aspiraciones a largo plazo, sus visiones de futuro, simplemente no estaban alineadas. Y cuando esto sucede, lo más saludable, aunque sea difícil, es reconocerlo y seguir adelante de manera independiente. Es importante recordar que Andy y Kerem son dos artistas con un gran talento y un futuro prometedor por delante. Su relación, aunque haya llegado a su fin, les habrá aportado experiencias valiosas, crecimiento personal y, sin duda, un cariño que perdurará. La vida es así, a veces las personas que amamos y con las que compartimos momentos increíbles simplemente toman direcciones diferentes. Y eso está bien. En resumen, la ruptura entre Andy Ercel y Kerem Bürsin, según las informaciones y análisis más fiables, parece deberse principalmente a la asterisco incompatibilidad de sus ambiciones profesionales a largo plazo y sus estilos de vida deseados. Las presiones mediáticas y las diferencias en las prioridades vitales también pueden haber jugado un papel secundario, pero la raíz del problema parece ser la divergencia en sus caminos de vida. Han sabido manejar la situación con una admirable discreción y respeto mutuo, lo que sugiere una separación madura y consciente. Espero que este análisis les haya resultado tan interesante y esclarecedor como a nosotros nos ha resultado investigarlo y presentarlo. Sé que para muchos la idea de que estas dos figuras tan queridas ya no estén juntas es un poco decepcionante, pero a veces el amor se transforma, y las personas toman caminos distintos para alcanzar su propia felicidad y sus propias metas. Y ahora, llegamos al final de este vídeo. Agradezco de corazón que se hayan quedado hasta el final, y que hayan dedicado su tiempo a escuchar nuestro análisis sobre Andy y Kerem. Realmente valoro su apoyo y su interés en los temas que compartimos. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Están de acuerdo con nuestras conclusiones? ¿Creen que hay alguna otra razón que no hayamos mencionado? Déjenme sus opiniones y reflexiones en la sección de comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y me encanta debatir con ustedes. Su perspectiva siempre enriquece nuestro contenido. Y si este vídeo les ha gustado, si lo han encontrado informativo o entretenido, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Eso nos ayuda enormemente a que nuestro canal siga creciendo y a que podamos seguir trayéndoles contenido de calidad. También, si creen que a alguien de su círculo le podría interesar este tema, no duden en compartir este vídeo. Compartir es un acto de amor. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita de notificaciones para no perderse nada. Significa muchísimo para nosotros. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias, más análisis y más entretenimiento. Hasta la próxima.